Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Javier Orgaz y vamos a comenzar una sección noticias entre medio de video podcast, de algo como más relajado, más zen del canal. Y la primera noticia, que ya la di en un directo, es la nueva presentación de Allegra Passeggiata de Bulgari. Esta fragancia en la cual solamente nos sustentamos en 3 notas, almizcle y notas florales. No dan absolutamente ninguna pista más al respecto. Y lo que sí tenemos es la nota de prensa que paso a leeros. La gama Allegra de Bulgari transforma la riqueza y el color de las emociones italianas en fragancias expresivas. Cada eau de parfum llega con una botella escultórica multicolor que rinde homenaje al soplado del vidrio artesanal. Allegra Passeggiata es una mezcla radiante y floral con un trasfondo de almizcle, inspirada en la felicidad de un momento compartido después de dar un paseo por Italia. La siguiente fragancia, también salida prácticamente a la par que Passeggiata de Bulgari, es Mercedes-Benz R. Esta fragancia lleva en la salida las siguientes notas: Artemisa, con un corazón de angélica, y pasamos a un fondo de cúrcuma y pachuli. La nota de prensa es la siguiente: tierra, mar, aire, el poder de los elementos. Cada una de las 3 fragancias de esta icónica trilogía está constituida sobre una base de pachuli floral y es amaderada. Juntos se combinan en una trilogía con los 3 elementos fundamentales que se unen. Aire encarna el lado del hombre visionario, un hombre que mira al cielo y allana el camino para la experimentación. Un pensador, a veces soñador, que anhela la libertad. La nueva fragancia evoca una combinación de notas verdes naturales para dar la impresión de respirar aire fresco. Sumérgete en una identidad olfativa única, combinando tierra con aire y con mar. A partir de 3 fragancias espectaculares puedes realizar 7 distintas combinaciones, cada una de las cuales evoca su propio universo. La siguiente fragancia de Mercedes-Benz evidentemente es Land, tierra, por orden de publicación, y si mal no estoy viendo, creo detectar que efectivamente es el mismo párrafo en la nota de prensa por todos y para todos, con la siguiente distinción, y es que efectivamente aquí las notas son diferentes, claro. Pimienta negra en la salida, cáscara de cacao en el corazón y haba tonka junto con pachuli en el fondo. Y la diferencia con respecto a la fragancia de aire Air es la siguiente con respecto a lo que es la nota de prensa. La tierra tiene la faceta del constructor, protector de la naturaleza, de lo que construyó, de su familia, de su cultura y de su legado. Un hombre idealista, de fuerte personalidad, que a partir de las cicatrices de un fracaso se regenera y sigue adelante. La nueva fragancia evoca una poderosa combinación de cálidas notas amaderadas de pachuli, que hipnotiza con un subidón adictivo de cáscara de cacao, completando con un toque elegante de lirio y tonka. Aquí, leyendo la nota de prensa, evidentemente ya nos dan la pista de que efectivamente lleva lirio de los valles o una molécula similar al lirio. La última fragancia de Mercedes-Benz publicada es Mar, y esta lleva las siguientes notas de salida: corazón y fondo. En la salida tenemos mandarina con un corazón de hojas de violeta y una base o fondo de algas, acordes marinos y pachuli. La diferencia con respecto a la nota de prensa de las 2 anteriores es que nos dice que Mar representa la faceta instintiva de un hombre que le gusten los momentos de calma, fuera de tiempo, sensible, saca su fuerza de su vulnerabilidad y permanece siempre fiel
a sus valores. Sí, mar, evoca una mezcla de frescura entre mandarina y notas verdes, completada con la elegancia de un acorde marino. Sumérgete en una identidad olfativa única, combinando tierra con mar y aire. A partir de 3 fragancias espectaculares, puedes realizar 7 posibilidades singulares, cada una de las cuales evoca su propio universo. Evidentemente, este párrafo está repetido en cada una de ellas. Las siguientes fragancias son 6, pertenecientes a la colección de Armaf Odyssey. Odyssey, cada una de ellas lleva el nombre Odyssey acompañado de notas normalmente con respecto a lo que es cada una de las fragancias. Empiezo por relataros qué es lo que lleva Armaf Odyssey Mandarin Sky. Esta fragancia lleva las siguientes notas en la salida: azafrán, salvia, naranja y mandarina, con un corazón de haba tonka, caramelo y clavelón. En el fondo tenemos por su parte ambroxan, vetiver y cedro. La siguiente fragancia de Armaf es Armaf Odyssey Megaman. Las notas que acompañan a esta fragancia son bastantes, es curioso. Aquí sí que ya tenemos un compendio importante de notas y tenemos en la salida naranja, bergamota, limón, jengibre y menta, con un corazón de geranio, piña, enebro de Virginia y salvia. Y ya nos vamos al fondo, por supuesto, con haba tonka, vetiver, cedro y almizcle. Me parecen una propuesta interesante. La verdad es que habría que probar estas nuevas Armaf y vamos a ver qué tal se dan. La siguiente sería Odyssey Aqua Edition Armaf. Las notas de salida son el abrótano, la naranja y el pomelo, con un corazón de lavanda y menta. Y luego tenemos en el fondo pachuli, ambroxan y ciprés. Seguimos con Armaf y Odyssey Titan Special Edition. Bien, notas de salida: pomelo y cítricos declarados, con un corazón de geranio, lavanda, pimienta y elemí. Y un fondo de notas amaderadas: cedro, vetiver y ambroxan. Seguimos con Armaf y tenemos Odyssey Oud Armaf para hombres. Las notas de salida van en lavanda, azafrán y nuez moscada, con un corazón de notas amaderadas y madera de oud. Pasamos a un fondo de pachuli, ambroxan y almizcle. Armaf Odyssey Wild One Gold Edition. Las notas de salida están reflejadas dentro de lo que sería un compendio de bergamota, pimienta, limón y menta, pasando para un corazón de vetiver, jengibre, lavanda y pimienta rosa. Y ya en el fondo nos encontraríamos cedro, almizcle, pachuli, sándalo y vetiver. Esto sería dentro de la colección Odyssey para hombre de Armaf. Ahora tenemos una fragancia nueva de Armaf para dama y sería Venetian Girl from Venice with Love de Armaf. En la salida tenemos bergamota, lichi y pera, con un corazón de notas florales, peonía, rosa y lirio de los valles, pasando a un fondo de vetiver y almizcle. En la siguiente propuesta aparecen 2 de Abercrombie & Fitch, una para hombre y otra para mujer, denominadas Away Weekend para hombre, man, y Away Weekend para mujer, woman. A partir de aquí, las notas de estas fragancias y que vienen reflejadas son las siguientes. Tenemos notas de manzana, bergamota, cardamomo y naranja o mandarina clementina en la salida, con un corazón de salvia, ciprés, lavanda y romero. Y luego ya terminamos con un fondo de cedro del Atlas, cacao y pachuli. Es curioso porque una vez más volvemos a encontrarnos la salvia como nota de corazón o nota añadida dentro de lo que es la formulación de un perfume para este verano 2023. Ahora la formulación que nos darían o la composición, componentes, ingredientes principales en los que se sustenta la versión femenina sería la siguiente, y es que aquí sí que nos van a meter algo tan masculino, declaradamente masculino, como la hoja de la higuera, el ruibarbo y el té blanco
blanco en la salida, con un corazón de salvia, lavanda francesa y jazmín. Y ya pasando a un fondo de ambroxan, almizcle y abatonca. Creo que la propuesta femenina a nivel personal pudiera ser hasta incluso muchísimo más interesante que la masculina, y de hecho creo que va a ser marcadamente masculina más que femenina. A lo mejor ando equivocado, pero creo que esta propuesta es como más fluida, es una propuesta fluida. Bien, tenemos las siguientes notas para dos fragancias que acaban de salir dentro de la firma de Armand Basi, y tenemos Uniform Don't Look Back. Sí, lo digo, Don't Look Back. Bien, notas de salida de esta fragancia. Es además una fragancia unisex y nos reconocen las siguientes notas: cilantro, mandarina italiana y lavanda en la salida, con un corazón de ginebra, tabaco y vodka. Y en el fondo tenemos musgo de roble, vainilla y cedro de Virginia. La siguiente fragancia es también unisex y esta se denomina Build Yourself. Constrúyete a mí mismo, básicamente, que viene a ser el nombre de la fragancia, o constrúyelo tú mismo, hazlo tú mismo, no, constrúyelo. Manzana, bergamota y mandarina en la salida, con un corazón de lirio de los valles, plastilina y flor de naranja. En el fondo, almizcle, pachuli y vainilla. Pierre Constantin Gueros, reconocido dentro de la creación de esta fragancia. Propuesta, vuelvo a repetir, que además es muy interesante, creo que está muy chula. Y por ejemplo en la Don't Look Back, aquí la nariz reconocida, y las digo porque las otras en principio no tienen narices reconocidas de todo lo que he dicho, y es Karine Dubreuil Sereni para esta fragancia Don't Look Back. Bien, pues hasta aquí las noticias en principio de lo que sería la perfumería de hoy, noticias calientes, con alguna noticia, por supuesto, de las noticias de ayer, pero siempre interesantes de ver en estas propuestas que os ofrezco a lo largo de toda la semana. Señoras y señores, os recuerdo que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por todo el apoyo, de verdad, de corazón. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.